Ok, vamos a Mateo capítulo 6. Gracias, hermano Ortega. Sí, hermano, gracias. Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 13. Vamos a comenzar ahí. Mateo capítulo 6, del 9 al 13. Son pocos versículos. Vamos a leerlo todos juntos. ¿Está bien? Ok. Listos. 1, 2, 3. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Ok, aquí estamos. Este libro, como dijimos, el libro de A Solas con Dios, está basado en el Padre Nuestro, ¿verdad? En estos versículos de Mateo. Entonces, vamos a comenzar el capítulo 3. El capítulo 3 está titulado Padre Nuestro, ¿verdad? Y déjame leer la introducción ahí en su hojita, ¿verdad? Todos ahí tienen en la hojita. En esta parte del libro, déjame compartir con los hermanos de Zoom, ¿verdad? En esta parte del libro, John MacArthur comienza con una explicación de cada una de las frases de la oración modelo que Cristo dio a sus discípulos para enseñarles a orar. En esta oración hay 6 peticiones que pueden guiarnos en nuestra práctica de la oración. En este capítulo, MacArthur citó a John Stott con las siguientes palabras: cuando venimos a Dios en oración, no lo hacemos hipócritamente como actores buscando el aplauso del público, ni mecánicamente como balbuceantes paganos que no piensan en lo que dicen, sino de manera considerada, humilde y confiada, como lo hacen los niños pequeños con su padre. Esto es la esencia del capítulo 3, ¿ok? Esta es la esencia del capítulo 3. Entonces, yo voy a comenzar y si quieres, Ana, despuesito te voy a dar a ti el libro, donde yo me detengo, son las mismas páginas. Y luego te lo pasamos a la hermana Sandra, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar. Es capítulo 3, página 45. Página 45, ¿ok? Entonces, comienzo, hermanos. ¿Ok? ¿Sí alcanzan a ver un poquito? ¿Ok? Página 45. ¿Sí comienza el pastor y autor del siglo XIX? ¿Sí es la misma página o no? ¿Qué página? 43, Ana, perdón, 43. Ok, página 43, sí. En el digital es página 43. Ok, comienzo, hermanos. El pastor y autor del siglo XIX, E.M. Bounds, quien es muy conocido por sus escrituras sobre el tema de la oración, fue el que mejor lo dijo: la oración honra a Dios y deshonra a uno mismo. Los escribas y los fariseos nunca comprendieron esta verdad, y me temo que así es también con la mayor parte de la iglesia hoy en día. Las olas de nuestra sociedad indulgente, egoísta y materialista, incluyendo el evangelio de la prosperidad, han arrastrado hasta la orilla la teología cristiana de muchas formas. Aunque la Biblia enseña que Dios es soberano y el hombre es su siervo, el evangelio de la prosperidad implica lo contrario. La enseñanza que dice que podemos demandar cosas de Dios es justificación espiritual para la indulgencia propia. Pervierte la oración y usa el nombre del Señor en vano.
no es bíblico, es impío y no está dirigido por el Espíritu Santo. Ok, una pausa ahí. ¿Qué piensa de eso? ¿Ha escuchado de esa gente del Evangelio de la Prosperidad? ¿Verdad? Que demanda cosas al Señor, reclama cosas al Señor. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Sí, sí, muchos de ellos también son de eso. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese asunto, ¿ok? Sí, sí, y eso es peligroso. Ok, página 44. La oración comienza y termina no con las necesidades del hombre, sino con la gloria de Dios. Juan 14:13. Debe ocuparse principalmente de quién es Dios, lo que quiere y cómo puede ser glorificado. Aquellos que enseñan otra cosa no se preocupan en extender el reino de Cristo o la gloria del nombre de Dios, sino con el engrandecimiento de su propio imperio y el cumplimiento de sus propios deseos egoístas. Tal enseñanza ataca el corazón de la verdad cristiana, el propio carácter de Dios. Creer que Dios es realmente como el genio de una lámpara, esperando concedernos cada deseo, va en contra de la clara enseñanza de las Escrituras. Muchos santos del Antiguo Testamento, por cierto, tuvieron causas justas para rogarle a Dios que los sacase de sus circunstancias desgarradoras. No obstante, ellos buscaron cómo glorificar a Dios y seguir siempre su voluntad. Recordando lo que sucedió mientras estuvo dentro de un gran pez, Jonás dijo: cuando mi alma desfallecía dentro de mí, me acordé del Señor, y mi oración llegó a ti, a tu santo templo. Pero yo te ofreceré sacrificio con voz de alabanza. Lo que prometí haciendo votos, lo cumpliré. La salvación pertenece al Señor. Cuando Jonás aparentemente tuvo un muy buen motivo para exigirle a Dios que lo sacase del pez, él simplemente alabó el carácter de Dios. Daniel estuvo a menudo en situaciones peligrosas debido a su papel dentro de la sociedad pagana de Babilonia. En su preocupación por el cautiverio de Judá, oró: oh Señor Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para con los que le aman y guardan sus mandamientos. Hemos pecado. Él empezó su oración afirmando la naturaleza y el carácter de Dios. El profeta Jeremías vivió la mayor parte de su vida en frustración y confusión, llorando desde el principio con un corazón roto por su pueblo. Aunque fácilmente pudo haberse desesperado por su ministerio, nunca se ensimismó con sus propias circunstancias dolorosas. En cambio, oró y alabó la gloria, nombre y obras de Dios. Aquellos santos del Antiguo Testamento sabían que debían reconocer a Dios en su lugar legítimo y conformar sus voluntades a la de Él. Y eso fue exactamente lo que el Señor enseñó, lo que enseñó Jesús a los discípulos cuando dijo: vosotros pues orad así. Mateo 6:9. En menos de 70 palabras encontramos una obra maestra de la mente infinita de Dios, el único que podía comprimir cada elemento concebible de la verdadera oración en una forma breve y sencilla, una forma que incluso un niño pequeño puede entender, pero que también, paradójicamente, el creyente más maduro no puede comprender totalmente. Y es el Padre Nuestro, ¿ok? Y yo creo, hermanos, ¿qué les parece? Yo sé que lo hemos intentado, pero para el próximo miércoles vamos a intentarlo decir de memoria conforme la Reina Valera, ¿verdad? No conforme la tradición, sino conforme la Reina Valera, porque yo, a lo mejor usted dice: no, si yo me lo sé, ¿verdad? Pero conforme la Reina Valera, ¿ok? Bien, Jesús presentó esta oración como un fuerte contraste a las oraciones inferiores e inaceptables y comunes a los líderes religiosos de su época, lo que hemos considerado en el último capítulo. Después de advertir a sus discípulos de la perversión que tanto había corrompido la costumbre judía de la oración, nuestro Señor ahora da un modelo divino para que todos los creyentes puedan orar de una manera que sea agradable a Dios. El modelo de la oración de Jesús. Ok, vamos a comenzar. Ana, ayúdame, por favor. Donde dice esta oración, página 45 abajo.
Vas a leer, tú empieza, yo ahorita te digo. Ok, prende tu micrófono. ¿Manténlo prestado? ¿Estás preocupado por el precio del petróleo? Deja Ok. de preocuparte. Puedes aprovechar la subida con acciones de Pemex. ¿Quieres utilizar? Ok, alguien ahí entró con de Pemex. Ok, Ana. El modelo de oración de Jesús. Esta oración, que a menudo se llama el Padre Nuestro, cuando en realidad podría ser más exacto llamarle oración de los discípulos, no es un conjunto de palabras que repetir. Cuando Cristo dijo, vamos pues, orad, vosotros pues, orad así, no quiso decir orad con estas palabras exactas. Su intención fue ofrecerles un modelo para la estructura de sus oraciones, especialmente luego de que ya les había advertido de los peligros de la vana repetición. Eso no significa que no deba ser recitada, como lo hacemos como tantos pasajes de la Escritura. Memorizarla en realidad es útil para que pueda meditar en sus verdades y a medida que formula sus propias ideas. La oración es principalmente un modelo que podemos usar para dar dirección a nuestra propia alabanza, adoración y peticiones. No es un sustituto a nuestras propias oraciones, sino una guía para las mismas. El beneficio inicial de esta oración es la manera en que exhibe la relación del creyente con Dios, Padre nuestro. Nuestra relación Padre-Hijo. Santificado sea tu nombre. De la deidad como el adorador. Venga tu reino. La del soberano con el sujeto. Sea hecha tu voluntad. La del amo con el sirviente. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. La del benefactor como el beneficiario. Perdona nuestras deudas. La del Salvador con el pecador. Y no nos metas en tentación. En la guía con el peregrino. Exactamente, pausa ahí, hermanos. Aquí vamos a llenar, aquí en su hojita, en esta primera columna, vamos a usar esta columna 2 veces. Dice, estas peticiones, dice, muestran un contraste, ¿ok? Muestran un contraste. Padre nuestro, ¿cuál es? Bueno, no dijo contraste, dijo relación, sí, relación. Ok, Padre nuestro es Padre, Hijo o Padre con su Hijo, como usted quiera ponerle, Padre, Hijo, Padre con su Hijo o Padre guión Hijo, adelante. Hermano Oscar, ¿quiere una pluma? Ok, ahorita le traigo una pluma. Entonces, la primera relación, Padre-Hijo. Luego, santificado sea tu nombre. Puede poner Dios o deidad con adorador. Dios con adorador. Santificado sea tu nombre. ¿Qué relación indica? De la deidad o Dios con su adorador. Venga tu reino. El rey, el soberano con el sujeto o el rey con el sujeto. Creo que las dos palabras son correctas. El soberano con el sujeto, el rey con el sujeto. Hágase tu voluntad. Amo con el siervo o el sirviente. Venga tu reino, el soberano con el sujeto o el rey con el sujeto. Sujeto de sujeción. Hágase tu voluntad, el amo con el sirviente o siervo. El pan nuestro de cada día, danos hoy. Benefactor y beneficiario, ¿verdad? A ver, otra manera de decir el benefactor. El proveedor. Y el necesitado, ¿no?
El proveedor y el necesitado también podrían ser otra palabra muy buena, correcta. Luego, perdona nuestras deudas. ¿Cómo, pero cómo más específico? El Salvador y el pecador. El Salvador con el pecador. El Salvador con el pecador. Y por último, no nos metas en tentación. ¿Dijo qué? El guía con el peregrino. El guía con el peregrino. El guía por el peregrino. Cuando estaba leyendo, hermanos, creo que esos son muy buenas palabras e ideas para recordar la oración modelo, ¿verdad? Padre nuestro, Padre con Hijo, santificado sea tu nombre, la deidad con el adorador, venga tu reino, ¿verdad? El rey o el soberano con el sujeto, hágase tu voluntad, el amo con el sirviente, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy, el benefactor y el beneficiario, o el proveedor y el necesitado, perdona nuestras deudas, el salvador y el pecador, y no nos metas en tentación, el guía con el peregrino, ¿verdad? Ahora sí, vamos, ok, ahorita, en la segunda columna, vamos a poner otra cosa que está aquí. Ok, continúa, Ana. Sí. Esta oración también define la actitud y el espíritu que deberíamos de tener. Padre refleja la devoción familiar. Nuestro refleja desinterés. Santificado sea tu nombre, reverencia. Venga tu reino, lealtad. Sea hecha tu voluntad, sumisión. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy, dependencia. Perdona nuestras deudas, penitencia. No nos metas en tentación, humildad. Tuyo es el reino, el triunfo y la gloria, júbilo. Y por todos los siglos, esperanza. Ok, esas vamos a usar, no todas las palabras, pero vamos a usar estas palabras, ¿ok? Note, Padre nuestro, vamos a poner juntos, devoción, en la segunda línea, devoción familiar y desinterés. Padre nuestro, en la segunda línea, aquí. A ver si ya ocupó las dos. Ya ocuparon las dos. Ok. Es que nada más había dicho la primera línea porque íbamos a usar la segunda, pero si ya lo hizo, póngalo abajito. Si ya lo hizo, póngalo abajito. Padre nuestro es devoción familiar y desinterés. Santificado sea tu nombre. ¿Qué dice aquí? Y desinterés. Desinterés. ¿Ok? Porque lo que nos interesa es lo del Padre. O sea, ponerlo a Él primero. Padre nuestro. O sea, el punto aquí, y ahorita vamos a ver, y el libro lo va a mencionar. Bueno, el libro nos va a llevar a reflexionar este asunto del pasaje. Que primero se están poniendo las prioridades de Dios. En las primeras 3 peticiones se están poniendo las prioridades de Dios. Y en las siguientes 3 peticiones ya se ven nuestras necesidades. Entonces, por eso hablamos, Padre nuestro, habla de devoción familiar y desinterés. Desinterés de nosotros primero, de yo primero. De llegar a la oración y yo primero, yo en medio y yo último. ¿Ok? Luego, santificado sea tu nombre. ¿Qué palabrita usó? Reverencia, reverencia. Aquí puede poner en la segunda columna, si no lo ha llenado, o abajito, reverencia. Venga tu reino. Lealtad. Lealtad. Venga tu reino, lealtad. Hágase tu voluntad. Sumisión. Hágase tu voluntad, sumisión. El pan nuestro de cada día, danos hoy. Dependencia, dependencia. Perdónanos nuestras deudas. Penitencia. Y por último, no nos metas en tentación.
Humildad. Humildad. De nuevo, esas palabritas, y escogí esas palabritas para ayudarnos a recordarnos, hermanos, las ideas importantes del Padre Nuestro. Hermanos, en nuestra sociedad católica, o en nuestro contexto católico, esto se dice, se recita, se habla, pero no siempre lo pensamos. Y aún a veces en la iglesia cristiana no lo pensamos. Este es el modelo de oración. En Lucas, el pasaje paralelo, el Señor Jesucristo, los discípulos le dicen al Señor Jesucristo, enséñanos a orar. Y adivine con qué contesta el Señor Jesucristo. Con esta oración o con este modelo de oración. Entonces, creo que es apropiado, ¿verdad? Recordar que son las ideas importantes del Padre Nuestro como una guía de oración. ¿Ok? Bien, vamos a continuar. ¿Listo, Ana? Continuamos. De manera similar. De manera similar, la oración se puede esbozar para enfatizar el balance entre la gloria de Dios y nuestra necesidad. ¿Ah, se apagó? Ok. Permíteme, te voy a dar esto. También puede mostrar el triple propósito de la oración: santificar el nombre de Dios, guiar en la entrada de su reino y hacer su voluntad. Detalla nuestra provisión actual, pan diario, perdón pasado, perdón de los pecados y protección futura, seguridad contra la tentación. No importa lo perfecto que sea este modelo, debemos recordar la advertencia anterior del Señor acerca de nuestra actitud en la oración. Si no están bien nuestros corazones, aún la oración de los discípulos puede ser usada equivocadamente. Entonces, ¿cómo puedes asegurarte de que su corazón tenga la actitud correcta? Simplemente asegúrese de enfocarse en Dios. Por eso esta oración es un modelo muy útil. Cada frase y petición se enfoca en Dios, en su persona, sus atributos y sus obras. Usted evita que sus oraciones sean hipócritas y mecánicas. Cuando se enfoca en Dios, no es usted mismo. La oración genuina viene de gente humilde que expresa absoluta dependencia de Dios. Eso es lo que nuestro Señor quiere en nuestras oraciones. Cuanto más pensamientos verdaderos tengamos de Dios, más trataremos de glorificarlo en nuestras oraciones. El comentarista John Scott dijo: cuando venimos a Dios en oración, no lo hacemos hipócritamente como actores buscando un aplauso del público, ni mecánicamente como balbuceantes paganos, que no piensan en lo que dicen, sino de manera consciente, humilde y confiada, como lo hacen los hijos pequeños con su padre. Ok, hasta ahí. Si quieres, pásale el libro a la hermana Sandra. Ok, note de nuevo, hermanos. Recuerde, ¿quién hizo la advertencia? Cuando oren, no sean como los hipócritas y no uséis vanas repeticiones. ¿Quién dijo eso antes de entrar a la oración modelo? El Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué no quiere Él que hagamos con el Padre Nuestro? Lo mismo, usar hipócritamente y tampoco, ¿qué? Una repetición vana. ¿Ok? Entonces, fue el mismo Señor quien antes de enseñarnos este modelo de oración, nos dio la advertencia de lo que Él no quiere. Y el punto importante es el corazón. ¿Ok? Y vamos con la primera frase. Hermana Sandra. Dios es nuestro Padre. Adelante. Dios es nuestro Padre. ¿Está prendido su micrófono? ¿Sí? ¿Sí lo oyen? Ok, nada más acérqueselo un poquito más. Dios es nuestro Padre. Padre es probablemente el término más común que usamos en la oración, y con justa razón, puesto que ese es el modelo que estableció Jesús. La oración siempre debe empezar con el reconocimiento de que Dios es nuestro Padre, aquel que nos dio vida y nos ama, nos cuida, nos sustenta y nos protege. El hecho de que Dios es nuestro Padre
significa que solo los creyentes en Cristo son los hijos en su familia. Hay que reconocer lo que Malaquías escribió. ¿Acaso no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado el único Dios? Pablo les dijo a los filósofos griegos en Atenas, como también han dicho algunos de vuestros poetas, porque también somos linaje de él. Pero las Escrituras dicen muy claramente que Dios es el Padre. El Dios es el Padre de los no creyentes. Ay, eso sí no, pero las Escrituras dicen muy claramente que Dios es el Padre de los no creyentes, solo como Creador. Exactamente. Hablando espiritualmente, los no creyentes tienen otro Padre. En su condenación más severa de los líderes judíos que se lo opusieron, Jesús dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Juan 8:44. Primera de Juan 3. Tres características claramente a dos familias: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los primeros no continúan cometiendo pecado, los últimos sí. El apóstol Pablo hizo una clara distinción entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Ok, déjenme hacer una pausa ahí. Hermano Oscar tiene un comentario. Adelante. Bueno, porque yo entiendo, no sé todavía claramente, la nación judía no le decía padre a Dios, le tenían terror, y es más, pensaban que estaban en una situación o algo si realmente mencionaban el nombre. Correcto. Debido a darnos el padre que Amén. Es correcto. Es correcto. El hermano Oscar está mencionando para los hermanos de Zoom que la nación judía no conocía a Dios como un padre. No se referían. Ahora, sí se mencionan, hay varios versículos que hablan de Dios como padre, pero no era lo común. No era lo que, no se referían a él como padre, o iban a él como padre, o como papá, que es la frase que usaríamos nosotros. O en arameo, la frase que el Señor Jesucristo o Pablo menciona por lo menos dos veces es Abba, que es la idea de papito, o es un término muy querido. ¿Ok? Ahora, añadiendo a lo que dice el hermano Oscar, otra de las cosas es que Dios no es el Padre de todos. Hermanos, la Biblia deja eso muy claro. Yo sé que la gente en verdad dice es que Dios es nuestro Padre, pero la Biblia deja claro que solamente los que creen en el Señor Jesucristo, Dios es su Padre. Los que hemos sido adoptados en la familia de Dios somos los únicos que podemos hablar a Dios como nuestro Padre. Ahora, también, no significa que Dios no escuche otras peticiones. Hermanos, hay personas que dicen que Dios no escucha a los inconversos. Yo me pausaría con eso. Porque en la Biblia vemos que Dios a veces escuchó a los inconversos. ¿Ok? Ahora, pero de eso a decir que es el padre de los inconversos, no. La Biblia deja muy claramente eso. ¿Ok? La Biblia deja muy claramente eso. Hermana Sandra, ayúdenos con este último párrafo. Y después, ¿quieren leer alguien más? Hermano Oscar, hermano Ortega. Ok. Termina de leer ese párrafo y pásaselo al hermano Oscar, el libro, por favor. Sencillamente no hay solo una familia espiritual de la humanidad bajo una paternidad universal de Dios. Segunda de Pedro 1:4. Dice que solo aquellos que creen han sido hechos participantes de la naturaleza divina. Solo a aquellos que lo reciben, a los que creen en su nombre, Jesús les da derecho de ser hijos de Dios. Juan 1:12. De modo que podemos ir a Dios como sus hijos amados. Amén. Amén. Bien, hermana Sandra, si quiere pasarle el micrófono y el libro al hermano, entonces, ok, de nuevo repitiendo, ok. Ahora, en lo que llega el libro, déjeme avanzar. La perspectiva judía de Dios.
En tanto que Padre Nuestro declara una intimidad maravillosa entre Dios y sus hijos, la mayor parte del mundo en la época de Jesús adoraba a dioses que se caracterizaban por ser distantes y aterradores. Eso en última instancia se convirtió en la perspectiva judía de Dios. Debido a su continua desobediencia a Dios a lo largo de los siglos, incluyendo el tolerar a dioses paganos, los judíos cortaron cualquier relación verdadera que tenían con Dios como su Padre. Para ellos Él se había convertido en poco más de una reliquia del pasado, un ser remoto en un tiempo llamó y guió a sus antepasados. Pero aquellos judíos fieles, tanto en la época de nuestro Señor como anteriormente, conocían a Dios como su Padre. Isaías lo vio de esta manera para tratar con la pecaminosidad de la nación. Oró: he aquí tú te airaste cuando pecamos. En esta situación hemos permanecido desde hace mucho tiempo y seremos salvos. Todos nosotros somos como cosa impura y todas nuestras obras justas como trapos de inmundicia. Todos nosotros nos hemos marchitado como hojas y nuestras iniquidades nos han llevado como el viento. No hay quien invoque tu nombre ni se despierte para asirse de ti. Ciertamente escondiste tu rostro de nosotros y nos has entregado al poder de nuestras iniquidades. Pero ahora, Señor, tú eres nuestro Padre. Mire dónde no le llaman Padre en la primera instancia. ¿Ok? Isaías les recordó de la realidad consoladora de que Dios era su Padre y que los iba a cuidar. Los judíos del Antiguo Testamento percibieron 5 elementos básicos que abarcaban la paternidad de Dios, ¿ok? 5 elementos básicos, y esos van aquí. ¿Qué pensaban los judíos como Padre, ok? El hermano Oscar va a leer los 5, por favor. Hermano, por favor, ayúdenos. A ver, déjame ver si está prendido. Como Padre de la nación. Primero de Crónicas 29:10. Da a Dios el título, Señor Dios de Israel, nuestro Padre, el cual se refiere a Él como Padre de la nación. Como un padre que está cerca. Un padre es más cercano que un tío, un primo, un amigo o un vecino. Salmo 68. Aunque usa lenguaje dramático para referirse a la grandiosidad del poder de Dios, simplemente dice que Dios es Padre de los huérfanos, versículo 5. Como un padre compasivo. Un padre es comprensivo, de buen corazón, misericordioso y compasivo con sus hijos, lo cual es muy cierto en cuanto a Dios. Como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Salmo 103:13. Como un padre guiador. Un padre guía a sus hijos y les brinda sabiduría e instrucción. Eso también fue cierto acerca de la relación de Dios con Israel. Él les dijo: vendrán con llanto, pero con consuelo los guiaré y los conduciré junto a los arroyos de aguas, por un camino parejo en el cual no tropezarán, porque yo soy un padre para Israel. Jeremías 31:9. Como un padre que requiere obediencia. Debido a que Dios era un padre, se le requirió al pueblo que lo obedeciera. Deuteronomios 32:6 reitera eso. ¿Así pagáis al Señor, pueblo necio e insensato? ¿Acaso no es Él tu Padre, tu Creador, quien te hizo y te estableció? Ok, ahora note, estos son de los pocos versículos que utilizan la palabra Padre para referirse a Dios. No son muchos. Adivine dónde dominan los versículos que hablan de Dios como Padre. No. No.
en el Nuevo Testamento. Los versículos que dominan, que hablan como Dios, como nuestro Padre, y se refieren a Dios como Padre, están en el Nuevo Testamento. Entonces, eso es muy grandioso y eso es algo muy especial, hermanos, ¿verdad? Ahora sí, aquí, ¿cuáles son las 5 características? Y todas las puse con P para acordarnos. ¿Padre qué? Proveedor. Ok, primero es Padre de la nación. Padre de la nación. Primero, Padre de la nación. Luego, un Padre que está cerca. Un Padre que está cerca. Tercero, un Padre compasivo. Un Padre compasivo. Cuarto, un Padre guiador. Cuarto, un Padre guiador. Y por último, un Padre que requiere obediencia. Y los que somos padres sabemos que eso es cierto, ¿sí o no? Exactamente, bien. Entonces, esa era la perspectiva. Recuerde, estos son de los pocos versículos del Antiguo Testamento que se refieren a Dios como ¿qué? Como Padre. Bien. Hermano Ortega, ayúdenos usted con lo demás, por favor. Página 49 al final. 49 al final, porque ya estamos por terminar este capítulo. Ya estos capítulos son cortos porque van frase por frase. Entonces, vamos bien. ¿Está bien? ¿Vamos bien? 59 al final. Sí, 49 al final. Aquí. Dos, tres, probando, no, sí. Cuando llegó Jesús y volvió a presentar al pueblo judío a Dios como Padre amoroso y caritativo para aquellos que lo conocen, aman y obedecen, en el Sermón del Monte les enseñó que el Padre se encarga de las necesidades de sus hijos. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay entre vosotros que al hijo que le pide pan le dará una piedra? ¿O al que pide pescado se le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que las piden? Mateo 7, 11. Jesús les reafirmó lo que las Escrituras enseñaban y lo que fieles y devotos judíos siempre habían creído. Dios es el Padre en el cielo para aquellos que confían en Él. En todas las oraciones Jesús usó el título Padre, excepto cuando estuvo en la cruz llevando el pecado del mundo y fue desamparado por Dios. Aunque el texto de Mateo 6:9 usa la palabra griega pater, Jesús es muy probable que usara la palabra aramea abba, puesto que ese era el idioma que él y la mayoría de los judíos palestinos hablaban comúnmente, ya que abba equivale a nuestra expresión papito. Jesús la habría usado para enfatizar la relación personal e íntima que Dios tiene con sus hijos. Ok, pausa ahí. Note, hermanos, todas las oraciones Jesús comienza con Padre, a excepción de la cruz. ¿Cómo comienza? ¿Cuál es la de la cruz? ¿Se acuerda? Dios mío, mío, ¿por qué me has desamparado? Que hermanos, qué tremendo, ¿no? O sea, en todas las oraciones Él empieza con Padre, Padre, Padre. Pero la de la cruz, Dios mío.
Y se acuerda, y usted entiende, porque en ese momento estaba cargando el pecado de todos nosotros. En ese momento estaba cargando el pecado de todos nosotros. Hermano, ¿qué? Les voy a explicar algo un poquito. A ver, hermano. A mí me llama mucho la atención de saber que Dios es un ser trino, Ujú. que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y nosotros vemos en el Antiguo Testamento no vemos a Dios Hijo y tampoco vemos a Dios. Lo vemos no dentro, encima. David oró porque no se explicara el Espíritu Santo. Cuando Jesús viene como segunda persona y humildad con Dios, ¿sí? Lo vemos actuando y en algunas ocasiones él actúa como hijo, pero en otras ocasiones actúa como padre. Y en otras ocasiones actúa como Espíritu Santo. Y ahí es donde yo digo que es cierto que muchos teólogos dicen explicar la Trinidad es básica. Pero sí es cierto que Dios, nuestro Señor, por ejemplo, él se está castigando solo. Él se está ofreciendo él mismo para perdón de los pecados de los humanos a través de la segunda persona. Pero a veces vemos que ahí en las cosas Sí, es correcto. Sí, ese juego de que Dios, vamos a decir, es complicado, pero ok, dos cosas, recuérdese, dos cosas que aprendimos del catecismo. ¿Cómo sabemos la realidad de la Trinidad? ¿Se acuerda? ¿Quiere que le enseñe esa parte del catecismo? ¿Se acuerda? Dios es Padre y Dios. Edith. A ver, déjeme aquí en mi diapositiva pedir al Espíritu Santo. ¿Se acuerda cuando... Déjeme... cuando le enseñé esa parte del catecismo. Ok. Ay, hermano, no lo encuentro. Se los enseñé en... ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Te acuerdas de cómo podemos saber? ¿Cómo podemos saber, Canelas, cuáles son las características de la Trinidad? ¿Cómo podemos saber las características de la Trinidad? Más que no lo tengo aquí. Uno es el Padre y el Espíritu, ya no lo puede contener. Hay una forma más fácil, hay una forma más fácil. El Hijo es el Verbo. Ahorita, permítame, lo estoy buscando aquí. A ver. ¿Qué difiere de lo que acaba de decir? No. Nada más que hay una forma mucho más fácil de lo que él dijo, resumir. Sí. Ay, hermanos, pero no lo encuentro aquí. No lo encuentro.
El domingo nos lo dice. Sí, sí, ¿verdad? Porque si no aquí me voy a quedar todo atorado. Ok, bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar, ya casi terminamos. Hermano Ortega. Ok, Disipa el temor. ok, nada más, déjame introducir. Poder acercarse a Dios en oración como nuestro Padre Celestial implica varias cosas. 6 cosas. Y eso es con lo que estamos terminando nuestra hojita. Ahí usted va a apuntar 6 cosas. Aquí va la primera. ¿Qué implica orar a Dios como nuestro Padre? Hermano Ortega. Disipa el temor. Los misioneros informan que debido a que tantas personas viven temiendo a sus dioses, uno de los regalos más grandes que el cristianismo brinda a las sociedades primitivas es la certeza que Dios es un Padre amoroso y cariñoso. Los dioses falsos inventados por las falsas religiones se caracterizan típicamente por ser vengativos y celosos, y sus adoradores deben tomar medidas desesperadas para apaciguarlos. Pero saber que el Dios verdadero es nuestro Padre disipa todo temor. Infunde esperanza. En medio de un mundo hostil que se desmorona, Dios es nuestro Padre y Él se encargará de nuestro futuro. Si un padre terrenal no escatima esfuerzos para ayudar y proteger a sus hijos, ¿cuánto más nos amará, protegerá y ayudará a nuestro Padre Celestial? Elimina la soledad. Aun si fuésemos rechazados y abandonados por la familia, amigos o incluso otros creyentes, sabemos que nuestro Padre Celestial nunca nos dejará. Hebreos 13:5. Todo lo que el creyente necesita para eliminar la soledad es la presencia de Dios. Paul Turner, un médico cristiano, escribió en su libro A Doctor's Casebook in the Light of the Bible, el libro de casos de un doctor a la luz de la Biblia. Uno de mis pacientes, la hija menor de una numerosa familia a cuyo padre se le hacía difícil mantenerla, un día escuchó a su padre murmurar desesperadamente refiriéndose a ella. Eso realmente no nos hacía falta. Eso es exactamente lo que Dios nunca dice. Él es un Padre amoroso para todos y cada uno de sus hijos. Vence el egoísmo. Y un solo pronombre en singular se usa en el modelo de oración de Jesús. Comienza con Padre nuestro, porque somos hijos al igual que el resto de la casa de Dios. Nuestras oraciones deben acoger a toda comunidad de fieles. Recuerde que Efesios 6:18 dice que debemos orar por todos los santos. Debemos orar pidiéndole a Dios lo que es mejor para todos, no solo para el que ora. Proveer recursos. Dios es nuestro Padre que está en los cielos. Todos los recursos del cielo están a nuestra celestial. ¿Quién nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual? Lugares celestiales. El comentarista Arthur W. Pink escribe: si Dios está en el cielo, entonces la oración necesita ser algo del corazón y no de los labios, puesto que no hay voz física en la tierra que pueda rasgar los cielos, pero los suspiros y gemidos llegarán a Dios, a los oídos de Dios. Si vamos a orar a Dios que está en el cielo, entonces nuestra alma debe estar separada de toda la tierra. Si oramos a Dios que está en el cielo, entonces la fe debe llevar volando nuestras peticiones. Cualquier cosa que usted busque, paz, comunión, conocimiento, victoria o valentía, Dios tiene una provisión abundante en los cielos, solo necesitamos pedírselo a nuestro Padre. Exige obediencia. Si Jesús, como el verdadero Hijo de Dios, descendió del cielo, no para hacer su voluntad, sino la de su Padre, Juan 6:38, ¿cuánto más nosotros, como hijos adoptivos, debemos hacer su voluntad, solo su voluntad? La obediencia a Dios es una de las marcas supremas de nuestra relación con Él como hijos. Sin embargo, su gracia, Dios ama y cuida a sus hijos aun cuando estos sean desobedientes. La historia que contó Jesús en Lucas 15 sería mejor titulada La parábola del Padre amoroso en lugar del Hijo pródigo. El Padre en la historia representa a nuestro Padre Celestial, que puede perdonar y regocijarse tanto de un hijo que se cree justo, mantiene su conducta moral
es recto como de un hijo rebelde que se degenera, extravía, pero que luego regresa a casa. Cuando usted empieza sus oraciones diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, usted indica sus ansias de ir a Él como un hijo sabiendo que Él lo ama. Y descubrirá que Él está ansioso de prestar atención y brindar su poder y su bendición eterna a las peticiones de sus hijos, si es lo mejor para ellos, y revela aún más su propósito y gloria. Ok, hasta ahí, hermanos. Ok, ¿cuáles son las 6? A ver si pudieron Ok, la primera, disipa el temor. La segunda, infunde esperanza. Infunde esperanza. La tercera, elimina la soledad. La cuarta, vence el egoísmo. La quinta, provee y abastece recursos. Y la última, exige obediencia. Exige obediencia. Entonces, hermanos, ahora, cuando el Señor Jesucristo nos está dando la oración modelo, y Él está empezando con Padre, Él está empezando con esta frase para dirigir nuestros pensamientos a Dios. ¿Ok? Déjeme enseñarle otra cosa que yo estoy haciendo. Déjeme enseñarle. Sí, exactamente. Y entonces, estoy buscando libros que traten sobre el Padre Nuestro. Entonces, apenas voy encontrando unos 3, 4. Están en inglés, perdón que no están en español, están en inglés. Hermano Cruz, a lo mejor le interesaría leer uno de estos. El que encontré, por ejemplo, de Kevin de Jung, dice The Lord's Prayer, la oración del Señor, orando como Jesús sobre el qué, el por qué y el cómo orar. Noten lo que dice aquí. Me llama mucho la atención en esto, y con esto quiero terminar. Dice aquí el hermano de Jung, una cita que leí de Gia Packer sobre el Padre Nuestro realmente me detuvo en seco. La vitalidad de la oración radica en gran medida en la visión de Dios que la impulsa. Note ahí, la vitalidad de la oración radica en gran medida en la visión de Dios que la impulsa. Los pensamientos monótonos de Dios hacen que la oración sea aburrida. No puedo dejar de pensar en mi propia vida de oración. Sí, todos batallamos con distracciones. Todos luchamos con la disciplina a veces. No necesitamos castigarnos cuando la oración es difícil. Lo es para la mayoría de nosotros. Pero si la oración generalmente se siente apagada y aburrida, debe concluir que en gran parte he perdido el sentido de quién es. Estoy rezando piensa en las personas en su vida con las que ha amado orar. Cuando pienso en esos hombres y mujeres en mi propia vida, pienso en la forma en que golpeaban las puertas del cielo, cómo oraban con una sensación de asombro e intimidad hacia Dios, cómo oraban a un gran Dios que los amaba y podía actuar y estaba escuchando. Me encanta orar con ese tipo de personas. Cuando nuestras oraciones son apagadas y aburridas, ¿podría ser porque nuestra concepción de Dios es apagada y aburrida? Si sabíamos con quién estamos hablando, ¿cómo no estar ansiosos por conversar con Él? Los pensamientos monótonos acerca de Dios hacen que la oración sea aburrida, así que obtenga una comprensión mejor, más verdadera, más grande y más dulce de Dios, y vea lo que eso hace en su vida de oración. Hermanos, y eso me impactó mucho. Hermanos, eso me impactó mucho. Hermanos, imagínense nosotros, si usted, hermanos, si tuviéramos la oportunidad de estar enfrente del gobernador, del presidente municipal o de cualquier otra persona de liderazgo que usted sabe que lo puede ayudar en cualquier asunto, ¿cómo hablaría con esa persona? Ah, sí, mucho gusto. Hablaría con él flojo, aburrido. Ah, sí, pues gusto en conocerte, qué bueno que estás aquí. Ah, pues no tengo muchas necesidades. ¡No! ¿Nos acercaríamos qué? Con ánimo. Con ánimo. Oh, mucho gusto en conocerlo, fíjese. Oh, qué bueno que está aquí porque tengo un chorro de peticiones para hacer. Fíjese que allá en la colonia San Benito, hermanos, y me impactó mucho esto que dice el hermano de John. Muchas veces nuestra oración es apagada y aburrida
porque no estamos pensando bien de Dios. Hermanos, y eso tiene que cambiar. Entonces, creo que esto, de nuevo, nos ayuda que cuando comenzamos nuestras oraciones, tenemos que recordarnos a nosotros mismos con quién estamos hablando. Y por eso, hermanos, aquí es donde tenemos que vencer el hábito y la tradición. Creo que es bueno hablar de los atributos de Dios. Creo que siempre es bueno empezar con eso. ¿Para qué? Para beneficio de nosotros. Para, hermanos, tener en perspectiva exactamente, para saber a quién nos estamos refiriendo y a quién estamos orando. Y eso va a ayudarnos. Entonces, no tiene nada de malo comenzar a hablar de los atributos de Dios, alabar a Dios por sus atributos y hablarle personalmente, siempre y cuando el corazón esté correcto y no se vuelva una ¿qué? Vana repetición, o no se vuelva ¿qué? O hipocresía para el aplauso. Oh, ¿vieron cómo ora el hermano Josué? ¿Verdad? Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob y de las 12 tribus de Israel. Eso es bíblico y eso es cierto. Pero vamos a pensando en eso, en decir, wow, estoy viendo al inicio todo esto. Exacto. Bien, hermana. Ya le pegó al asunto. Sí lo puedo decir, pero realmente no para ganar gloria como dice, o para no poner Exactamente. Amén, amén. Así es. Y así es como queremos orar. Amén. Ok, vamos a orar.